Es un gusto poder darle la bienvenida a una nueva edición de Una voz en el desierto. Hoy día, lunes 24 de enero, quiero referirme a los rumores de guerra. Bueno, aquí en Europa, en general, el ambiente de un creciente nerviosismo, producto de esos más de 100.000 soldados rusos, más sus pertrechos militares que están apostados en la frontera con Ucrania. Ustedes seguramente se han enterado que las voces de los Estados Unidos y también de acá de la Comunidad Europea se alzan para, yo ya no digo denunciar, sino que casi como un anuncio, más que denuncia, un anuncio de que el Kremlin, bajo las órdenes del señor Putin, estarían a las puertas de hacer una invasión en gran escala para tomarse definitivamente Ucrania. Esa es, en forma muy sintética y básica, lo que está pasando. Ustedes han visto cómo se han desarrollado distintos tipos de reuniones desde los Estados Unidos, que han viajado para el ministro de Relaciones Exteriores para juntarse con su homólogo ruso acá en Ginebra, conversaciones que no llegaron mayormente a nada. Después está la ministra de Relaciones Exteriores también de Alemania haciendo lo propio, la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo también con su gente dedicada a esto, la gente de la OTAN, también todos tratando de que este vaticinio finalmente no se cumpla. Y aquí vienen entonces las reflexiones que yo quiero hacer, donde de pronto la vida se presenta tan absurda. Quiero hablar en un sentido de la estupidez humana, porque creo que en movimientos como estos, movimientos bélicos a gran escala, nos muestran en forma cruda y completamente desnuda lo que es no solamente la naturaleza del hombre, sino que también la estupidez, porque tenemos que desgraciadamente asociar la necedad, la estupidez, el sinsentido con el pecado del hombre. Si ustedes o aquellos, seguramente aquellos que todavía sobreviven a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Yo conocí en Chile personas de Alemania que perdieron seres queridos en esa Segunda Guerra Mundial. Y nos narraban también lo que tuvieron que vivir durante ese tiempo, en este caso como niños y adolescentes, en medio de esa brutalidad que significó la Segunda Guerra Mundial. Y todos también, aquellos que lo vivieron o que sobrevivieron, plantean la alegría, la algazara, todo lo que significó ese día cuando se anunció que la Segunda Guerra Mundial oficialmente había terminado. Y las películas son bien elocuentes en recrear ese día, por así llamarlo, cuando se da por terminada la Segunda Guerra Mundial. Es verdad, con la secuela de dolor, de muerte, de destrucción. De alguna manera aquellos que habían sobrevivido aún en las condiciones que estaban, no hacían más que celebrar con llanto el fin de un conflicto. Y aquí entonces aparece esta reflexión de la cual yo quiero hablar hoy día, que tiene que ver con la estupidez, con la necedad. Porque quienes sufren una guerra, no son aquellos que están cómodamente sentados en sus cómodas oficinas, alejados de toda la realidad. Ellos no tienen que sufrir esto. Y de hecho ahora mismo, quienes están detrás de esta intención, si es que la van a concretar o no, eso está por verse, pero desplazar a más de 100.000 soldados
en este invierno europeo, donde en esa región del país, o del mundo mejor dicho, la nieve, el frío, bueno, ¿quiénes son los que tienen que sufrir esto? Bueno, aquellos que de alguna manera también dirán otros, eligieron ese camino de ser profesionalmente soldados de un determinado país. Pero no solamente ellos, sino que también la gente común y silvestre, la gente de a pie. Ellos son los que sufren en forma directa decisiones como esta. Porque yo repito, los oligarcas, los burócratas, ellos están a buen resguardo. A ellos no les va a pasar nada. Ellos no pasarán frío, no pasarán miedo, no pasarán hambre, no pasarán nada de las consecuencias que trae, por ejemplo, un conflicto militar. Y dicen que el mundo o Europa no estaba en un punto tan álgido como el de ahora desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso hice mi introducción pensando en aquel tiempo. Entonces, esa es una de las necedades que vemos, la separación de quienes orquestan un conflicto armado de la realidad que hacen vivir a la gente de a pie y finalmente también a sus tropas. Porque no son las fuerzas militares las que producen los enfrentamientos bélicos, sino que son los burócratas, los oligarcas, aquellos que están al frente de los países. Y esa es, repito, la tremenda separación entre quienes dirigen un país y la realidad de la vida de todos los días de los ciudadanos de sus respectivos países. Necedad, estupidez, indiferencia, porque, digámoslo en todos sus tonos, aquí no hay ninguna consideración en lo que eso va a significar para la gente común y normal. Ahora, si se hiciera, por ejemplo, si se hiciera una encuesta, si se hiciera un estudio, creo que en esto podemos concordar perfectamente. La mayoría de la gente quiere vivir en paz. Hablo de la mayoría de la gente. No podemos hablar de la totalidad, pero hablo de la mayoría en un país. En su entorno, por ejemplo, mírelo. ¿Qué quisieran? ¿Qué quieren? Vivir en paz. El derecho a poder desarrollar su vida, la de sus hijos, la de sus nietos, en paz, en un ambiente de orden, en un ambiente, entre comillas, normal. La mayoría de la gente quiere eso. Pero los intereses de quienes están arriba, y repito el punto, los intereses empujan a los países, a las fronteras que estamos observando hoy día, al borde de desatar un conflicto militar a gran escala. La otra insensatez que yo veo acá, primero, la disociación entre quienes dirigen y la realidad, el mundo real, el mundo de la gente, el mundo de su pueblo, que muchas veces ellos dicen que sirven, incluso sus campañas, aunque en Rusia ya no existe la democracia, que esa es una de las razones que ha llevado a la Comunidad Europea, por ejemplo, a levantar y orquestar las sanciones económicas, y también lo propio ha hecho Estados Unidos contra el régimen de Putin, porque reconocen que ahí no existe democracia. Y lo mismo en los países satélites, que son sus de alguna forma son sus aliados, a veces son sus títeres. Se persiguen a los disidentes, cualquiera que ose levantar la voz en contra de la autoridad, en contra de lo que está pasando realmente en el país, son inmediatamente tomados presos, detenidos,
y en algunos casos desaparecidos. Hablaba con un muchacho ruso acá esta semana preguntándole que qué pensaba él, qué era lo que realmente iba a pasar. Él, de alguna forma, es probable que también esté equivocado, pero me dijo que él cree que no va a pasar nada finalmente, pero que sí, lo que está pasando en Rusia es que la economía, que la pobreza en algunos casos está golpeando al país, y que una manera de distraer la atención es precisamente poner el objetivo de invadir Ucrania. Yo repito, es algo que una persona común y silvestre de Rusia me lo dijo. Tendrá razón, no tendrá razón, es lo que yo puedo de alguna manera transmitir. Pero bueno, llegamos a ese punto y esto ha hecho que España movilice una fragata al Mar Negro, que Inglaterra traslade pertrechos militares, armamento, para que los propios soldados ucranianos lo puedan usar. Ellos han enviado también a sus instructores para adiestrarlos en eso. Lo propio ha hecho Estados Unidos con todo esto. Yo solamente quiero preguntar acá, porque aquí está la otra necedad. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto dinero hay involucrado en todo eso? ¿Cuánto le cuesta a Rusia misma tener a más de 100.000 personas en el lugar donde están? La movilización de todo ese pertrecho militar. ¿Cuánto cuesta un tanque? ¿Cuánto cuesta un camión? Los aviones que están. Todo eso, ¿cuánto cuesta? Y hoy día, por ejemplo, en Afganistán, hay niños que están en el hambre. La vasta población está bajo la umbrera o bajo la línea del hambre. El hambre. Las mujeres están vendiendo, entregando a sus hijas para tener algún tipo de efectivo para alimentarse, vaya a saber por cuánto tiempo nada más. En África, los cultivos no rinden. El hambre, repito, el hambre. El hambre. Y mientras sucede el hambre, mientras vemos los estragos del hambre, vemos el desplazamiento, el gasto millonario en pertrechos militares que están absolutamente destinados para la destrucción de otros, ya sea atacando o defendiendo, pero al final eso es otra vez la estupidez, otra vez la necedad. Porque si estos países se pusieran de acuerdo o tuvieran la más mínima intención de poder ayudar a la gente que está sufriendo hambre, no destinarían ese dinero, ni siquiera lo harían, ni siquiera lo pensarían para llegar a eso, para establecer realmente ayudas para superar este drama del hambre. Bueno, toda Europa estamos viviendo un invierno bien duro, nos pasamos ya hace varios días, toda esta semana va a ser lo mismo, no pasamos de los 3 grados de máximo de temperatura. Suiza de pronto es como una isla dentro de Europa, pero por ejemplo lo que es Alemania, lo que es Francia, bueno, también algo en Suiza o en Italia, se ven beneficiados por el contrato que se hizo con Rusia, y Rusia estableció una red de gas. Y sin embargo, esa red de gas le está sirviendo al señor Putin también como moneda de presión, porque ha cortado el 20% del suministro. Ustedes dirán, ya, cortar el 20% del suministro para que sufran, para que se suba la inflación, para que suban los precios de todo. De hecho, eso está pasando en los países. Insisto que en Suiza es como una isla. No está pasando lo mismo. Acá hubo un 1,5% de inflación en todo el año pasado. Pero ahora se ha disparado en otros países, producto de la dependencia energética, entre otras cosas, de Rusia.
Pero ya, el 20% dirán ustedes, que la aprieta, pero es el 20% que ellos dejan de ganar. ¿Y cuánto es el 20% de dejar de ganar en beneficio para el propio país? Aunque se sabe que en Rusia la corrupción, el nivel de corrupción es pero galopante. No es solamente que los otros sufran, sino que el propio país sufre porque son 20% menos que deja de ganar. Y entonces aquí llegamos al punto con el cual quiero ir terminando, que habla Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Quienes se dedican a hablar de los conflictos de los países porque son asalariados y por lo mismo son personas que están abocadas 100% al estudio de estas cosas, nos dicen que una de las razones por las cuales el señor Putin está haciendo lo que está haciendo es porque él no soporta que Rusia haya descendido al protagonismo casi nulo en el mundo entero. Y entonces lo que estamos viendo es al final lo que dice Santiago. Son los intereses, son las codicias, las envidias, finalmente lo que lleva a este tipo de conflicto. O sea, no es más que gente que está, repito, por los países que sufren el interés de quienes los gobiernan. Porque por todo lo que hemos dicho en cuanto a la necedad que hemos visto, la estupidez, nos llevan a la conclusión de que los intereses de quienes dirigen los países nunca están en sincronía con los intereses del pueblo. Los intereses del pueblo los usan para llegar al poder. Eso se llama populismo. Pero una vez que están en el poder, lo que finalmente manda su gestión es alcanzar sus propios intereses. O sea, el egoísmo, la codicia es el interés personal por conseguir aquellas cosas que se transforman en pasiones. Es una pasión, y que por la pasión no duermen, por la pasión que es como un fuego que inunda su alma, son capaces absolutamente de todo, no miden consecuencias, no les importa. A pesar de haber sufrido 2 guerras mundiales, bueno, aquellos que se están moviendo, yo pienso en el resto de la comunidad europea, saben el desastre, saben la tragedia que significa embarcarse en un conflicto bélico, que lo han sufrido y que no quisieran sufrirlo nunca más, pero todos están preparados para seguir peleando. Son los intereses personales los que empujan a la gente finalmente a hacer lo que hacen. Y eso es lo que estamos viendo. Yo quiero al final hacerle una pregunta a usted. Hablamos de la estupidez, de la necedad, de todo esto que hemos visto, por la separación de la realidad, por seguir intereses, por la absoluta indiferencia ante las necesidades de los demás y estar dispuesto a gastar millones, pero solamente en eso, no dispuestos a poder solucionar el drama del hambre, por ejemplo, en otros lados. Yo me pregunté a partir de esto, ¿cómo es mi vida? ¿Tengo bolsones de necedad dentro de mi propia vida? ¿Hay necedad, hay estupidez de cómo estoy llevando mi vida? ¿Qué cosas de pronto estoy llevando adelante que son autodestructivas, por ejemplo? Pienso en las adicciones, por ejemplo. Una de las cosas. La exacerbación del egoísmo. Sacrificar todo por conseguir quizás qué cosa. ¿Qué bolsones de necedad toleramos en nuestra propia vida? ¿Qué necedad se cobija en nuestra alma
y que determinan nuestra forma de vivir? Piénselo. Es una pregunta que me estoy haciendo personalmente durante todo este tiempo al ver tanta estupidez. Pero me pregunto, ¿la estupidez está ya nomás en otros? ¿O hay también necedad, estupidez en mi propia vida? Y quiero revisarme, de verdad. Y le invito a hacer eso, a que usted pueda revisarse. Bueno, si lo desea, aquí abajo puede dejar su comentario. Escribirme, está abajo también mi correo electrónico. Abajo también está el link que lo va a llevar directamente a la tienda de Amazon, donde está mi primer libro maravillosamente escondido. Ha sido un placer nuevamente, aunque el tema es tan ingrato tener que referirse a una cosa como esta. Será hasta una próxima oportunidad.